Pues bueno, continuamos con lo que es la materia de desarrollo de habilidades del pensamiento lógico y vamos a continuar con lo que es la unidad número 2. La unidad número 2 conlleva o lleva el nombre de álgebra booleana. Esta unidad compone o está compuesta de dos temas en particular. Vamos a estudiar lo que es la lógica proposicional. Vamos a hablar un poquito del cálculo de predicados. Bueno, pues estos van a ser los temas que vamos a abarcar en esta unidad y es un tema largo, extenso, un tanto complicado en partecitas de entender. Bueno, más adelante lo del principio, no mucho. Lo que sí es importante es que esta materia va ligada a metodología de la programación. ¿Y qué más? Me parece que es la única materia a la que va ligada, donde vemos un poquito de operandos, de expresiones, de operadores, vemos un poquito de jerarquía de operadores, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que también esa materia la lleven bien, que esa materia la lleven de la mano, porque vamos a tener cierta relación o vamos a tener ciertas similitudes en ciertos temas que vamos a ir viendo en esta unidad. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de lógica proposicional, ¿sale? Vamos a ver un poquito de introducción de lo que es álgebra booleana y vamos a entrar de lleno con lo que es el primer tema, que es lógica proposicional, ¿sale? Es muy interesante, es muy atractiva. Si ustedes le agarran el modo o le agarran el gusto, es una materia, son temas muy bonitos, muy padres, en donde ustedes van a desarrollar bastante la agilidad en la mente, donde vamos a desarrollar bastante esa inquietud con la introducción a lo que es el mundo de la computación. La álgebra booleana no es más que también una introducción a las matemáticas para computadoras. Entonces, sin más ni más, comenzamos con lo que es el tema, ¿sale? Bueno, rápidamente platicarles un poquito acerca de la historia de lo que es la álgebra booleana. Como normalmente se conoce a este tema, es álgebra booleana, también conocida como álgebra de Boole, ¿sale? Este tema o este nombre es dado o es asignado por una razón muy importante, que fue desarrollada, o este tipo de matemáticas es desarrollada por básicamente un matemático inglés que se llamó George Boole, ¿sale? Entonces, a esta matemáticas de álgebra booleana, o este tipo de matemáticas para compu, también es nombrada como álgebra de Boole, desarrollada por este matemático George Boole, ¿sale? También nos dice que el álgebra booleana es aplicada generalmente en el diseño de circuitos eléctricos, ¿sale? Este es un tipo de álgebra que utiliza un sistema de numeración o un sistema numérico nato, que es el sistema binario, donde nosotros vamos a trabajar únicamente con dos símbolos, como lo hemos visto en la unidad número 1. Este tipo de matemáticas es utilizado o es muy desarrollado o es entendido por el sistema de números binarios, ¿sale? Entonces, por eso es importante que viéramos ese tema en la unidad número 1 y va relacionado. No crean que el tema 1 con la unidad 2 van disparejos o van uno con otro en distinta sintonía. No, todos vamos a la par. Entonces, este tipo de matemáticas, o lo que llamamos álgebra de Boole o álgebra booleana, es generalmente utilizada en el diseño de circuitos eléctricos. También es el lenguaje principal entendible por las computadoras. La computadora no hace más que interpretar ceros y unos y realizar sumas, multiplicaciones, divisiones, restas dentro de lo que es el procesamiento de datos en un equipo de cómputo. También nos dice que es una herramienta para representar proposiciones lógicas en forma algebraica, ¿vale? Nosotros, este tipo de matemáticas es un
Es un tipo de matemáticas donde nosotros vamos a implementar el álgebra y que a la vez vamos a hacer uso de predicados, que ahorita vamos a ver un poquito más qué es un predicado. Entonces nosotros vamos a poder interpretar cosas de la vida real, acciones, problemas de la vida real en un tipo de matemáticas especial que se llama álgebra de Boole, donde nosotros vamos a poder eh, realizar ciertas actividades de forma lógica para resolver un problema. ¿Sale? Esta álgebra de Boole es muy conocida o es muy utilizada en el trabajo de predicados o en el tema de predicados, ¿sale? Y esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Dentro de lo que es el álgebra de Boole, tenemos como concepto que es un sistema matemático que se utiliza para representar cualquier circuito lógico. Entonces, el álgebra de Boole no es más que un tipo de matemáticas, una rama de las matemáticas o un sistema matemático, como ustedes lo quieran ver, que se utiliza para representar cualquier circuito lógico, que utilizamos nosotros para comunicarnos con los aparatos electrónicos, en particular la computadora, que ese es el tema en el cual nosotros nos enfocamos. En forma de ecuaciones algebraicas, entonces, no se les haga extraño que al igual que el álgebra común o cotidiano, vamos a hacer uso de símbolos, de letras que nos van a interpretar variables, donde vamos a poder manejar esas variables y donde nosotros vamos a poder realizar operaciones con esas variables. Entonces, es un tipo de álgebra que nos sirve para resolver problemas y para representar esos problemas o solucionar esos problemas mediante la representación de circuitos electrónicos o lógicos. También nos dice que es una herramienta que nos ayuda a resolver y a simplificar cualquier tipo de problema. ¿Sale? Al igual que el álgebra, que nos permite resolver situaciones de la vida real, problemas de la vida real, el álgebra booleana nos va a ayudar a resolver ese tipo de problemas también. Ahora, más enfocado a la parte de trabajar con un sistema numérico binario en donde solamente hay dos respuestas, ceros y unos, solamente. Y que a su vez nos lleva a trabajar con operaciones del tipo lógicos. Esas operaciones del tipo lógicos trabajan con dos elementos en particular también, que es verdadero o falso, cero o uno. Entonces, el álgebra booleana se basa o tiene un núcleo donde nosotros vamos a empezar a trabajar con elementos de un sistema numérico en particular, ceros y unos, verdadero o falso. Estos ceros y unos nos pueden permitir representar letras, nos van a permitir representar un color, nos van a permitir representar trozos de una canción o audios, nos van a representar la composición de una imagen, los píxeles, también nos van a representar un número en sistema decimal, como lo vimos en la unidad número 1, y además nos permiten trabajar, realizar operaciones mediante circuitos electrónicos. Entonces, el álgebra de Boole es muy importante, ya que tiene representación igualitaria en el sistema decimal y en el lenguaje que nosotros conocemos o en el cual nos hemos desarrollado. Entonces, estas son las aplicaciones de las cuales el álgebra de Boole incluye o en el cual el álgebra de Boole trabaja, ¿sale? Y este es el concepto. Nos permite, o es un tipo de matemáticas, una rama de las matemáticas, también que nos va a permitir representar algún circuito lógico, ¿sale? Una forma de ecuaciones algebraicas, con variables, operandos, operadores, y que nos va a dar como resultado la solución a un problema. Entonces, eso es lo que es el álgebra booleana.
o el álgebra de Boole, en honor al matemático inglés. ¿Sale? Esa es la parte introductoria al tema. Esa es la parte introductoria al tema. Y también viene un ejemplo de cómo esto se lleva a la vida real. ¿Sale? Dice que tenemos que crear un sistema, un ejemplo ya expresado en la vida real, dice lo siguiente: tenemos que crear un sistema en el cual un foco encienda a través de dos interruptores, ya sea que esté activado cualquiera de los dos interruptores, pero no pueden estar activos los dos al mismo tiempo. Este es un ejemplo muy simple de la vida real que es resuelta mediante álgebra booleana, donde ustedes en su casa, yo creo que más de uno en su casa, tienen un interruptor de luz en el cual puedes prenderlo desde una estación, pero también puedes prenderlo desde otra estación. Es un tipo de diseño electrónico de casas, habitación, donde a este tipo de circuitos eléctricos o tipo de diseño electrónico se le considera como una conexión de tipo escalera. Este tipo de conexiones nosotros podemos realizar el encendido y el apagado de un solo foco, de un solo elemento, en dos lados distintos. Y aquí el problema dice que yo quiero crear o prender un foco mediante dos interruptores, donde me dice que la única forma en que el foco encienda es cuando uno de los dos esté activado y el otro esté desactivado. Entonces, esta es la condición. Y en una tabla de verdad se puede comprobar esa acción, y la salida a eso es que en estos dos elementos se puedan encender nuestro foco. De cualquier manera, si los dos activadores, interruptores se encuentran apagados o los dos se encuentran encendidos, no se va a encender el foco. La única manera en el que el problema nos pide que se pueda encender el foco es cuando uno de los dos esté activado. Si están los dos activados, no se enciende, y cuando sí, no se enciende. Entonces, mediante la utilización de un sistema de numeración binario, la utilización de álgebra de Boole, mediante la utilización de variables, nosotros podemos realizar relaciones y crear un circuito eléctrico donde pueda resolver el problema que se solicita. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, es la parte introductoria del tema, ¿sale? Que eso lo vamos a ver más adelante, pero que es importante que tenemos que ver que a esto vamos a llegar, a este tipo de problemas. Nosotros vamos a resolver problemas de la vida real implementando álgebra de Boole, implementando variables, implementando sistema de numeración binaria y resolver un problema que se solicita. Entonces, hacia eso vamos, hacia resolver este tipo de problemas. Pero ¿cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Pues bueno, lo primero que tenemos que estudiar es qué es la lógica proposicional. Entonces decimos que la lógica matemática o la lógica proposicional consiste en utilizar símbolos. Símbolos. ¿Símbolos de qué tipo? Pueden ser letras. Letras, voy a ponerlo aquí. Pueden ser letras. Letras. Y pueden ser operadores. En particular, vamos a utilizar operadores lógicos. Entonces, la lógica proposicional o la lógica matemática nos va a permitir el uso de símbolos. Estos símbolos pueden ser letras o pueden ser operadores, que lo vamos a ver enseguida. Y a través de tablas de verdad, este es un punto muy importante que hoy no lo vamos a alcanzar a ver, pero que lo vamos a empezar a ver, nos indican si el resultado a esa lógica proposicional
¿Es verdadero o es falso? La lógica proposicional tiene una característica en particular. ¿Qué característica en particular tiene? Pues la siguiente. Bueno, antes de esa, perdón. La lógica proposicional tiene una característica en particular. Resuelve problemas específicos. Por ejemplo, ¿el cabello de Jazmín es negro? La única respuesta válida en lógica proposicional es cierto o falso, verdadero o falso, únicamente. La lógica proposicional no resuelve la duda de que si qué color de cabello es mejor para Jazmín, porque esa es una serie de opciones que van más allá de obtener un cierto o un falso. Ya va, te quedaría bien el azul, te quedaría bien el rojo, te quedaría bien el verde. Resuelve este tipo de problemas. Va a resolver un tipo de problemas en particular, del tipo lógicos, donde la respuesta sea únicamente verdaderos o falsos. ¿Cómo lo vamos a ver? Vienen ejemplos más adelantitos, más explícitos. Bueno, en definición, la lógica proposicional se compone de dos palabras. Una, la palabra lógica. La palabra lógica se define como la ciencia que expone las leyes, modos, formas y proposiciones en relación con su verdad o falsedad. La lógica resuelve dos tipos de problemas. ¿Sale? Bueno, un tipo de problema en específico. Únicamente cuando las respuestas van a ser verdaderas o falsas. Dice que es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones y su relación con verdadero o falso. Entonces nosotros vamos a estudiar proposiciones y esas proposiciones deben de dar como resultado únicamente verdadero o falso. Dice, algo es lógico, algo que es lógico es coherente y es bien estructurado. Solamente estructurado porque solamente va a haber como resultado dos verdades en específico, verdadero o falso. Dice que también la lógica nos permite saber si un pensamiento es correcto o incorrecto. Entonces, la lógica va a estudiar proposiciones. Esas proposiciones van a dar como resultado únicamente dos respuestas. Verdadero o falso. Blanco o negro. Correcto o incorrecto. 0 o 1. La lógica estudia el resultado de esas proposiciones dando una respuesta concreta, verdadero o falso, únicamente. Entonces, vamos estudiando poquito a poquito cada concepto. Otro de los conceptos que integra, de las palabras que integra la lógica proposicional o el tema, es la proposición. Recordamos que la lógica estudia una proposición y da como resultado verdadero o falso. Pero la lógica únicamente va a estudiar ciertas proposiciones. Únicamente va a estudiar las proposiciones que dan como resultado verdadero o falso, blanco o negro, 0 o 1, que da como resultado respuestas concretas. Y se define de la siguiente manera. Es la enunciación de una verdad demostrada o que se trata de demostrar. Una de las características es que su análisis es el fundamento de la lógica proposicional, que a través de este método de análisis utiliza un lenguaje exacto que no da lugar a imprecisiones. Entonces, las proposiciones van a enunciar problemas con un lenguaje exacto, ¿sale? Con un lenguaje exacto. Ese lenguaje no nos va a dar pauta de tener alguna duda con respecto al resultado de esa proposición.
Y ese resultado incluye a la lógica. Y la lógica únicamente estudia lo verdadero o lo falso. Por ejemplo, les puse una imagen aquí. Esa imagen muestra un gato. Aquí está, lo voy a encerrar en color rojo. Con base a ese gato, nosotros podemos crear proposiciones. Por ejemplo, el gato es negro. El gato no es negro. Esa proposición o ese enunciado es incorrecto. Entonces eso es falso. El gato, otra proposición o otro enunciado, como lo quieran conocer, el gato es blanco. Sí, el gato sí es blanco. Estos enunciados o estas proposiciones hablan en un lenguaje exacto, en donde lo que se busca es obtener una respuesta concreta. La proposición es, el gato es negro. La única respuesta que puedes tener concreta es sí o no, verdadero o falso. El gato es blanco, verdadero o falso. Esas son las proposiciones ligadas a la lógica, que enuncian una verdad o una negación únicamente. ¿Sale? Bueno, en concreto, definiendo y uniendo los dos conceptos, vamos a decir que ejemplos de las proposiciones de la lógica o de la lógica proposicional son los siguientes. ¿Qué sí son consideradas proposiciones y qué no son consideradas proposiciones? En resumen, rápidamente puedo decir que la lógica proposicional estudia ciertos argumentos, ciertos enunciados, ciertas proposiciones, que sus resultados sean exactos, que no divaguen una respuesta general, que hable únicamente en que si es cierto o es falso. Ejemplos de proposiciones son las siguientes. Esto sí es una proposición. Son las 3 de la tarde, ¿cierto o falso? Si nosotros hacemos la pregunta en estos momentos, vamos a decir que no son las 3 de la tarde. Entonces, falso. La Cibeles está en Madrid. La Cibeles es un pueblo, un municipio, un país, no digo un estado, no recuerdo bien. Y la única respuesta que podemos tener es si está en Madrid o no está en Madrid. ¿Verdadero o falso? 2 más 4 es igual a 5. Es falso. La respuesta es concreta, ¿cierto o falsa? Caracas es la capital de Venezuela y es un lugar bello para vivir. Caracas es la capital de Venezuela, ¿sí o no? La única respuesta que podemos tener es verdadero o falso. Y que además es bella para vivir. Si es bella, no es bella. ¿Qué no son las proposiciones? Las proposiciones no son preguntas. Las preguntas no son proposiciones. Las preguntas abiertas no. Como por ejemplo, ¿a dónde vas? Voy al centro, voy a México, voy a Hidalgo, voy a Guanajuato. No son respuestas, no son oraciones enunciados que den respuestas concretas. Las preguntas por lo regular no son proposiciones. Otras expresiones que no son proposiciones son, por ejemplo, enunciados que digan buenos días. La respuesta que tú esperas tener, buenos días, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Es una respuesta que no es exacta. Las proposiciones son únicas y exclusivas aquellas que dan como resultado un valor verdadero o falso. Preguntas y oraciones no son consideradas como proposiciones. Estas no son proposiciones. Estas sí son proposiciones que dan como resultado un número verdadero o falso. Dan como respuesta lógica un cierto o un falso. A eso le llamamos lógica proposicional. A todos esos enunciados que dan como resultados concretos, verdaderos o falsos.
Recuerden que la proposición solo puede dar como resultado una respuesta verdadera o falso. Esas son proposiciones. Son enunciados que dan como resultados exactos, verdaderos o falsos. Únicamente esos son los tipos de proposiciones. Bueno, son las proposiciones. Dentro de las proposiciones tenemos los tipos. Los tipos son del tipo simples y complejas. El concepto de una proposición simple es, el único requisito es que podamos definirla como verdadera o falsa, lo que veníamos estudiando. Las proposiciones complejas son aquellas que es la unión de dos o más proposiciones que están unidas mediante un conector lógico. Y en metodología de la programación ya han visto cuáles son los operadores lógicos. Ese conector lógico utiliza conectores como los siguientes. Conectores como la conjunción. Los conectores lógicos enlazan dos o más proposiciones simples dependiendo de cómo se realiza esta vinculación y pueden ser la conjunción, que lo vamos a ver más adelantito también, la disyunción o la disyunción débil o la disyunción fuerte o comes carne o comes pescado. Otra de los operadores lógicos o conexionadores lógicos es el condicional. La expresión sí. Si haces esto, entonces lo otro. Otro de los conectores es el bicondicional. Sí y solo sí. El animal ladra sí y solo sí es perro. Si ladra es porque es perro. Un gato no ladra, un caballo no ladra. Entonces, si ladra, entonces porque tiene que ser un animal que es conocido como perro. Estos son algunos de los condicionales. Otro de los condicionales es la negación. ¿Sale? Y estos son algunos operadores lógicos que nosotros podemos utilizar, o conectores lógicos que podemos utilizar para crear proposiciones completas o complejas o compuestas. ¿Sale? La proposición no está lloviendo, ¿verdadero o falso? La conjunción está lloviendo y está nublado. Tiene que estar nublado para que esté lloviendo. No puede haber de otra. Está lloviendo o está soleado. O está lloviendo o sale el sol. No hay otra. Estas conjunciones generan proposiciones. Y ahora, ustedes van a crear proposiciones simples y proposiciones compuestas, como los ejemplos que aquí enuncio. Recuerden que las proposiciones dan como resultado únicamente resultados verdaderos o falsos. Ya vimos algunos ejemplos de las proposiciones. Está lloviendo, ¿verdadero o falso? ¿Qué temperatura es? No es una proposición, eso es una pregunta. Entonces, van a ir practicando, vamos a reafirmar este tema y vamos a hacer unos ejemplos la siguiente clase, pero quiero que interpreten los conceptos que hoy vimos y quiero que me generen en la libreta la creación de unas proposiciones simples y unas compuestas. Voy a anunciar cuántas. Como los que nosotros veíamos aquí, simples y compuestas. Solamente aquellos que dan respuestas verdaderas o falsas. Esas son proposiciones. Aquí vienen ejemplos de proposiciones y ustedes van a realizar tanto proposiciones simples como estas y proposiciones compuestas, donde incluyamos un conector lógico. Entonces,